Bienvenidos a este segundo análisis del capítulo 3, Operación de la máquina corrugadora. Hoy vamos a profundizar y replantear absolutamente todo lo que sabemos sobre la zona húmeda, o wet end. Frecuentemente vemos esta sección como un simple montón de rodillos gigantes que aplastan papel. Pero para dominar de verdad la calidad de la caja, tenemos que cambiar esa perspectiva mecánica por una mucho más profunda. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, imaginen esto. ¿Qué alcanza a pasar en un 400avo de segundo? A una velocidad operativa de 180 metros por minuto, ese es el tiempo exacto que tiene el papel para cruzar el laberinto del single phaser, o grupo de ondular. En ese pequeñísimo instante, debe ocurrir una reacción química violenta pero perfectamente coreografiada. Aquí no hay margen para adivinar. Y es que el single phaser no es una simple prensa de metal, es un auténtico reactor termodinámico que se rige por una ecuación que no perdona: papel más adhesivo más calor igual a cartón corrugado. Si alteramos una sola de estas variables sin compensar las demás, la integridad estructural de la flauta se nos viene abajo instantáneamente. Nuestro mapa para hoy es súper directo. Revisaremos 1. El reactor termodinámico. 2. El acondicionamiento del liner. 3. La plastificación del medium. 4. El control de humedad. 5. El adhesivo del single phaser. Y 6. Cómo dominar el proceso. Empecemos con el punto número 1, el reactor termodinámico y su entorno de extremos. 179 grados centígrados, una locura. Para lograr ese primer agarre, lo que conocemos como el pegado en verde, inyectamos vapor vivo a los rodillos corrugadores a una presión de 8 a 9 bares. Esto genera una temperatura superficial que literalmente abrasa. Este calor latente extremo tiene una sola misión: forzar que el adhesivo de almidón se gelatinice en milisegundos. Pero ojo aquí, este mismo calor es nuestro peor enemigo si se nos sale de las manos. Pasando al punto 2, el acondicionamiento del liner. Pensemos en el papel como un intercambiador de calor. Aquí está la clave para aplicar el calor adecuado. Los craft liners vírgenes y pesados son densos y exigen un precalentamiento súper agresivo, hasta 95 grados por el lado opuesto al pegado, para empujar la humedad a la superficie y abrir los poros. Pero, por otro lado, los test liners ligeros, los papeles reciclados o un white top necesitan un trato totalmente opuesto y delicadísimo, o sea, muchísimo menos calor. Y de ahí nace una regla de oro innegociable: el contacto cero. Los papeles ligeros y reciclados ya sufren de hornificación. Sus fibras vienen cristalizadas por secados previos y no aguantan el calor. Si la máquina baja la velocidad y estos papeles tocan los precalentadores, se fríen en un segundo. Pierden su elasticidad, se vuelven quebradizos y nos regalan el famoso score cracking o rotura de hendidos cuando llegan a conversión. El contacto cero los salva de este choque térmico mortal. Vamos al punto 3, la plastificación del medium, o cómo domar la flauta. Especialmente cuando usamos papeles medium semiquímicos de fibra virgen, el material viene repleto de lignina. En seco, estas fibras son súper rebeldes, son hidrofóbicas, hiperrígidas y tienen un comportamiento casi de vidrio. Si tratamos de corrugarlas así en frío y en seco, se van a fracturar por completo. Para que no se nos rompa la flauta en el intento, hay que plastificar el medium siguiendo unos pasos muy precisos. A diferencia del liner, aquí aplicamos calor bajito, entre 50 y 60 grados. Luego, lo bombardeamos con regaderas de vapor saturado. Esta inyección de humedad hace que la temperatura de transición vítrea de la lignina se desplome. Básicamente, transformamos el papel de un estado vítreo a uno elástico y gomoso, perfecto para ser moldeado. Pasamos al punto 4, el control de humedad y combado. Un verdadero acto de equilibrio. Curiosamente, controlar el calor en la corrugadora es de hecho controlar el agua. La humedad del papel, que idealmente debe estar entre el 7 y el 9%, es nuestro vector térmico principal. Es el agua la que suaviza la celulosa y abre sus poros microscópicos para que el adhesivo penetre y se ancle de verdad, y no nada más se quede embarrado en la superficie. El problema explota cuando esta humedad es asimétrica. Si un liner está más húmedo que el otro, al secarse se va a encoger más y hola al temido combado o abarquillado. Por eso usamos regaderas de agua y vapor tácticas. No son simples mojadores, son actuadores termodinámicos de alta precisión que devuelven la simetría al cartón para lograr una lámina perfectamente plana. Entrando al punto 5, el adhesivo del single phaser, nuestro catalizador. Fíjense cómo el adhesivo se aplica directamente en las crestas de las flautas. Bajo muchísima presión, este fluido tiene que anclarse al papel en fracciones de segundo, sin evaporarse ni quemarse, a pesar de estar en contacto directo con los rodillos a 179 grados. Esto nos exige una química muy especial.
Cualquiera pensaría que a esa velocidad necesitamos un pegamento súper espeso, ¿no? Pues es exactamente al revés. En el single phaser necesitamos menos sólidos, entre un 23 y 25%, o sea, más agua. ¿Por qué? Porque ese calor brutal evaporaría un adhesivo denso antes de que logre pegar. Además, necesitamos un punto de gel más alto, por ahí de los 60 grados, para evitar que se gelatinicen las charolas antes de siquiera tocar el papel. Finalmente, punto 6. Dominando el single phaser y uniendo todas las piezas. El éxito total llega cuando logramos la armonía perfecta. Usar el contacto cero en papeles ligeros, aplicar vapor saturado para modificar el medium, usar adhesivos de bajos sólidos y mantener un control micrométrico de la presión, calor y humedad con gaps precisos de 0.05 milímetros. Cuando alineamos todo esto, le decimos adiós a desastres como el efecto lavadero o un pegado quebradizo. Así que, antes de arrancar su próximo turno en piso, háganse esta pregunta tan simple pero tan dura. ¿Están aplicando el calor y la humedad con precisión quirúrgica para ayudar al adhesivo? ¿O su configuración actual lo está quemando antes de que forme la flauta? Recuerden, quien domina este reactor termodinámico tiene el control absoluto de la calidad de la caja. Nos vemos en el próximo análisis.